amigos de Ser Arte, bienvenidos a su programa Ser Arte. Mi nombre es Elisa Salvador y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, ¿o no, Chepe? Así es, amiga, bienvenidos queridos televidentes, qué bueno que nos están acompañando en punto de las 8 de la noche por TV o Canal 80 en Sistema Digital. Y bueno, como cada miércoles tenemos grandes invitados, el día de hoy no es la excepción. Se encuentra con nosotros el maestro Ernesto Rivera Pernia, que nos va a platicar un poquito del arte de la historia de nuestro México. ¿Por qué, Mar? Porque estamos en este programa Ser Arte. Así es que, maestro, bienvenido y preséntese ante nuestro público. No, muchas gracias a todos y pues aquí estamos a contestar un poco de las dudas que tengan sobre historia. Y bueno, precisamente en este programa vamos a desglosar un poco acerca de la historia que muchos mexicanos desconocen, empezando por los bicentenarios que se celebran en el año 2021, que son, me parece, 5, nos viene a comentar el maestro. Y bueno, para empezar vamos a hablar de qué son los bicentenarios y por qué son tan importantes de celebrar. Así como no. Bueno, un bicentenario quiere decir 200 años que pasó un evento. Normalmente nosotros cumplimos años todos los días, bueno, no todos los días, todos los años, y sí, nos gusta festejarlo, hacemos una fiesta, hacemos algo, bueno. Y son importantes algunos bloques de años. En cuestiones de las ciudades, son importantes cada 100 años, o cada 50 años, o cada 75 o 25 años. En este caso van a ser 200 años, que vamos a festejar una serie de eventos que pasaron en todo México y uno en particular que solo pasó aquí en Córdoba, pero va pasando hace 200 años. Y pues la idea es que todos sepamos un poquito y hagamos algo por esto, ¿no? Por Córdoba o por México. Exacto. Y precisamente, maestro, coméntenos un poco acerca de esa parte de la historia que usualmente los mexicanos desconocemos y sobre todo los cordobeses. Y como no, pues estos van a ser, en casi todo México son 4 bicentenarios importantes. Para Córdoba son 5, hay uno más. Y así que por meses, en febrero, se van a cumplir 200 años que se promulgó el Plan de Iguala. Un plan que lo que hizo fue unir a todos los mexicanos, por así decirlo, toda la gente, para decir ya nos vamos a separar de España. O sea, y los unió todos. Después viene una batalla muy importante entre la gente que se quería liberar de España y los que no, aquí en Córdoba, que hay un desfile muy grande, el 21 de mayo es el desfile más grande que se hace, y es la famosa batalla de la Casa Quemada, este es en mayo 21, después viene, y pues así se llama el parque, por esa batalla. Y después viene otra que es la firma del Tratado de Córdoba o los Tratados de Córdoba, pueden decirlo como quieran, las dos son correctas. Entonces, bueno, pues ese documento es uno de los documentos más importantes junto con el Plan de Iguala, de hecho se juntan en uno solo después, y ese documento que se firma en Córdoba también va a cumplir en agosto 200 años, en el 2021. Después viene ya cuando entran todos los soldados, esos que se unieron por liberar, entran a la Ciudad de México, un 27 de septiembre, y al día siguiente firman un documento que todos los países lo tienen, los que lo logran tener, que es su acta de independencia, y los que lo tienen lo cuidan bastante, en México no hay la excepción. Ese se hizo el 28 de septiembre, ahí se firma y se dice todo el territorio ya no es España, y tenemos un ejército allá afuera para defenderlo. Entonces, bueno, ya lo firman y lo hacen y todo. Y digamos que hasta ahí es lo que todo el mundo conoce. Y después viene una serie de eventos que hay en los diferentes municipios, en las provincias que ahora se llaman estados, donde hay grupos colegiados de gobierno, que pueden ser jueces, o pueden ser lo que quieran. Todas esas se llaman instituciones. Todas las instituciones que había en ese México que se acaba de liberar eran españolas, nacieron españolas. La Fundación de Córdoba, que ya acabamos de cumplir 400 años en el 18, pues tenía 200 años de ser una ciudad, un cabildo español, hispano. Entonces, pues teníamos un México liberado,
un territorio que decimos somos libres, lleno de instituciones por todos lados, de gobierno, de justicia, de administración, que todas eran hispanas. Entonces empiezan a hacer un procedimiento que se llama jura de la independencia, que se hace ante 3 documentos que se llaman fundacionales, que son el Plan de Iguala, que ya va a cumplir 200 años, los Tratados de Córdoba, que cumplieron 200 años, y el Acta de Independencia. Ante esos 3 documentos, los que forman parte del gobierno juran que dejan de ser hispanos para volverse mexicanos. Dejan de pertenecer al Reino de España para pertenecer a un nuevo país. Entonces, que se llama México, y que son independientes del anterior. Entonces, esa que se llama Jura de la Independencia, no se le hace mucho ruido, pero es tal vez lo más importante para ciertas regiones de nuestro país, y no es importante para nosotros. Si quieren saber la fecha, es el 22 de diciembre. Entonces podemos festejar el 22 de diciembre y agarramos la pachanga y nos vamos hasta el 24. Claro. Y ya tenemos, ¿cuántas horas son? Un maratón. Son varias horas, ¿no? de festejos. Primero porque el 22 nos volvimos mexicanos y ya luego festejamos todo lo demás. Miren nomás hablando de los convertidos. No éramos mexicanos antes, yo siempre he sido mexicano. Bueno, el territorio, todo ese territorio grandote, que era lo que se conocía como la Nueva España, así se conocía. Oficialmente se llamaba América, y tenía un nombre que le decían América Septentrional, que quiere decir América del Norte, así se llamaba. Y era muy muy grande, incluía parte de los Estados Unidos y las islas de Cuba, Puerto Rico, hasta Filipinas. Toda esa parte era, así se conocía como América. Y se componía por muchos reinos, o por muchos, digamos que territorios con diferentes nombres. Estaba el reino de Nuevo León, por ejemplo, que después se volvió el Estado de Nuevo León. Estaba el reino del Reino de México, que era en el centro, y había varias otras instancias, Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, había varios. Nueva Galicia ahora después se llamó Jalisco, donde está Guadalajara. Entonces todos esos reinos formaban, se agrupaban, cada uno con sus costumbres y sus tradiciones, en una gran masa que se llamaba América Septentrional, no se llamaba México. Comúnmente le decíamos la Nueva España. Cuando se libera México, el Tratado de Córdoba, en su artículo 1, dice: esta América va a ser un país independiente y se va a llamar Imperio Mexicano. Después, cuando fracasa el imperio, que duró 8 meses, de 6 a 8 meses duró el imperio, fracasa, y entonces nos volvemos una república. Y los diputados que estaban ahí dicen, bueno, vamos a dejar todas las leyes iguales, nada más vamos a quitar la forma de gobierno. Todo lo demás queda igual. Y entonces ese primer artículo quedó: esta América será un país independiente y se llamará en lo sucesivo México. Le quitaron la parte de imperio. Y entonces de ahí todo ese territorio se vuelve mexicano. Pero tienes razón. Nosotros aquí en Córdoba pertenecíamos al anterior Reino de México. ¿Y qué era el Reino de México? Hubo un señor español que vino y conquistó a los mexicas, se llamaba Hernán Cortés. Todo el territorio que él conquistó lo nombra Reino de México, en honor a los mexicas que había conquistado, que vienen siendo como 13 estados actuales del centro de la República. Los mexicas nada más tenían 8. Él conquistó más, conquistó Michoacán, que no era parte de los mexicas. La gente de Tlaxcala nunca eran enemigos de los mexicas, nunca fueron parte de los mexicas, y se unen a Cortés y le mandan una carta al rey de España y le dicen: nosotros, los tlaxcaltecas, con ayuda de Cortés, pero dicen así, nosotros, los tlaxcaltecas, con ayuda de Cortés, vencimos a los mexicas
y por lo tanto queremos ser españoles. También. Sí, y entonces el rey le responde, sí, Tlaxcala va a ser una provincia. Adelante, bienvenidos. Bienvenido, y los colores van a ser el rojo y el blanco, que hasta la fecha los tienen como colores de Tlaxcala, y se vuelve así la muy fiel y noble Tlaxcala, y se vuelve parte del rey. Con razón, por eso luego les decían los tecos traidores, ¿no? Pero ahí había que ver básicamente quién es el traidor, porque era un problema, el territorio ese dominado por los mexicas era un problema, tenían una dominación muy cruel sobre la gente. Esta región de Córdoba ya no había casi habitantes, pero los pocos que había estaban sometidos a los mexicas sin serlo. No eran Claro. Y cada vez que querían venían, se agarraban gente y se la llevaban para sacrificarla. Sin duda alguna, una serie de acontecimientos muy importantes. Y bueno, vamos a estar descubriendo con el maestro Ernesto esto que no aparece en los libros de texto, pero como usted bien lo dijo, es importante poder conocerlo. Así es que, amigos, los invitamos para que no se despeguen de su televisor. Continúa con nosotros en este tu programa, Ser Arte. Y bien, amigos, ya estamos de regreso en este tu programa, Ser Arte. Te recordamos que estamos transmitiendo desde Córdoba, Veracruz, a través de TVO, Canal 80 en Sistema Digital, todos los miércoles en punto de las 8 de la noche. Y te recomiendo que nos busques en todas las redes sociales. Encuéntranos como Ser Arte TV. También recuerden, amigos, que Ser Arte es una producción más de AudioSac Records, estudios de grabación profesional, porque tu música lo merece. Y bueno, continuando con esta amena charla con el maestro Ernesto, precisamente en el bloque anterior retomábamos un poco acerca de esta historia que la mayoría de los mexicanos desconocemos y sobre todo que los cordobeses desconocemos. Y bueno, precisamente el maestro había dicho algo muy interesante anteriormente, que fue la frase, habría que ver quiénes son los traidores. Entonces, tengo entendido que había cierta presión por parte de lo que es los mexicas. Entonces, ¿cuál es el concepto erróneo o qué idea errónea tenemos acerca de la conquista de España? Lo que pasa es que, aún antes de los españoles, el territorio mexicano estaba dividido en múltiples grupos étnicos que tenían su idioma. De eso apenas estaba yo leyendo que hay más de 30 lenguas diferentes en lo que es todo el territorio nacional. Bueno, por cada lengua diferente había una tribu diferente, con diferentes costumbres, con diferentes formas de ser. Los mexicas habían conquistado un amplio territorio de esas gentes. Entonces, digamos que estaban conquistados, no eran mexicas. Entonces, estaban oprimidos por los mexicas, tenían que pagar tributos, tenían que mandar a su gente a ser sacrificada, y ya estaban cansados de eso. Entonces ellos lo que buscaban era liberarse. Llegaron unos tipos diferentes, con una forma diferente de hacer la guerra, porque se nos enseñó que traían cañones y un montón de caballos. Bueno, no, eran 800 primero, y luego llegaron 1200 más. Y en los barquitos que traían, pues no caben muchos caballos y muchos cañones. Sí traían armas diferentes, pero más que fueran eficaces en sí, lo que era eficaz la forma de hacer la guerra, la estrategia. Entonces, con esas estrategias enseñaron a los que estaban oprimidos a liberarse de los mexicas. Entonces, más que nada, en esta región era gente que se estaba liberando como tal. Después, el gobierno, cuando inventa de que todo México, incluyendo las zonas donde no, que todos somos mexicas, descendemos de los mexicas, y que entonces, pues como todos somos mexicas, los tlaxcaltecas, por ejemplo, o de otras tribus que atacaron a los mexicas junto con los españoles, los llamaron traidores. Y no, era gente, los tlaxcaltecas jamás fueron oprimidos por los mexicas, eran enemigos. Se veían y se daban una vez y una tranquiza diaria, se pegaban todos los días. Entonces eran tribus que no se llevaban. O sea, pero mucho antes de que llegaran los españoles. Cuando llegan los españoles, se junta con ellos y vamos a acabar a estos que nos están siempre haciendo. Siempre estaban agarrándose a macanazos constantemente. Como en todo,
los demás. O sea, como mi suegra y yo. Ándale, algo así. Igualitito, de veras. Ese es el logro que hizo Hernán Cortés, logró sumar a todos para que atacaran a los mexicas. Entonces, la historia oficial, la que se hace desde la capital, nos dice que todos éramos mexicas, y no. La gente de Guadalajara, la gente de Baja California, la gente de Yucatán, de Chiapas, de Nuevo León, no eran mexicas. Entonces, pues, oye, ¿qué también son traidores o qué? No les tocó esa batalla, pero les tocó otras después. Pero los tlaxcaltecas, por ejemplo, les mencionan como traidores, y no eran traidores, eran enemigos de los mexicas. Entonces, entre ellos se pega. Traidor hubiera sido un mexica que se hubiera pelear contra sus mismos hermanos, por así decirlo. Sí, que sí hubo algunos por ahí, pero la gran mayoría de ellos eran gente muy leal también, hay que decirlo. La gran mayoría de los mexicas estuvieron luchando hasta el final terriblemente, porque les tocó la parte fea de tener 2.000 españoles, o mil y tantos españoles ahí, y miles y miles y miles de gente oprimida con sed de venganza, atacándolos y destruyendo todo lo que habían construido durante su corto imperio, ¿no? Entonces no tuvo que haber sido fácil. Lo que sí, que todas las crónicas dicen que fueron muy valientes, o sea, que realmente estuvieron ahí hasta el final. Por eso el gobierno mexicano, cuando dijo vamos a hacer una historia de un México igual en todos lados, con la misma historia para todos, vamos a usar a estas gentes que fueron muy valientes, ¿no? ¿Por qué la intención de hacer una historia igual para todos? Para evitar que nos pasara lo que pasó en Sudamérica, o que pasó en Centroamérica. ¿Qué pasó allá? Era un reino grande en Centroamérica, y ahora hay un montón de países chiquitos, independientes uno de otro, con sus problemas y sus logros. Y en la parte de Sudamérica hay un montón de países donde antes había uno solo, que no pasó aquí. Aquí seguimos unidos. Entonces la idea primordial era vamos a mantener unidos. De hecho, el festejo primero, que es el 24 de febrero, lo que se conmemora el 24 de febrero es la unión. Vamos a unirnos todos para lograr algo. Y eso es lo importante, y por eso se festeja la bandera también ese día. Pues vamos a seguir continuando, queridos amigos televidentes, en esta plática maravillosa. La historia jamás contada de nuestro México, así ya lo voy a bautizar. Pero ¿a dónde vamos, Elisa? Claro. Vamos a ver esta cápsula del día. Quédate con nosotros. Esto es Ser Arte. Y estamos de regreso en tu programa Ser Arte. Y bueno, continuando con esta amena charla acerca de la historia desconocida de México, así como lo había bautizamos. mencionado Chepe. Precisamente Chepe tenía una pregunta acerca de lo que estábamos hablando en el anterior bloque. Así es, amigos, pues bueno, estamos hablando con el maestro Ernesto Rivera acerca de la historia jamás contada de nuestro México, de nuestro país. Y bueno, yo le comentaba al maestro que tenía una pregunta, y es el fenómeno que actualmente hemos estado viendo en grandes entrevistas, en grandes conferencias, en grandes reuniones, donde descendientes de españoles con descendientes de los nativos de México, pues ahora se piden perdón, ¿no? Y ahora existe esto de que todavía estoy sentido por lo que tus descendientes hicieron contra los míos. ¿Por qué existe esto actualmente, maestro? Es una cuestión política y falta de decir la verdad. Cuando dos países vuelven a establecer relaciones diplomáticas entre ellos y entre sus ciudadanos y todo, lo primero que firman es un documento donde dicen, oye, todos los agravios que nos hicimos los dos, ¿están perdonados? Sí, y lo firman. Entonces, que ahora saque nuestro presidente y no oficial, no lo están haciendo porque saben que si lo hacen oficial les van a responder, ya lo firmó el que tenía tu cargo hace tantos años, donde ya mutuamente nos perdonábamos todas las agresiones que teníamos, si no, no podíamos tener relaciones diplomáticas. Entonces es una cuestión nada más de tipo que va por la onda moralista, de moral, no tanto por la cuestión legal, porque si no, no podría haber relaciones. Claro. Que no tienen muchos años que esas relaciones. Hace 50 años o 60 años
no había relaciones entre México y España, por ejemplo. Entonces, para volver a tener relaciones, se necesitan perdonarse los agravios mutuamente, si no... Pero con el documento oficial. Claro, lo firmas y dices, No es de sí. que, ya, disculpe, Sí, ya, no, no, no. maestro Ernesto, no, pues es Y que... por ahí anda un documento de esos, no lo sacan de este lado, y de aquel lado están esperando que oficialmente pidas que te pida yo perdón para decirte ya nos lo pedimos Claro. mutuamente, ¿no? Claro, Ahí está, claro. ¿no? Pues eso Entonces es una esto que está pasando actualmente, pues no más es pura farándula, ¿no? Sí, es nada más llamar la atención de su proyecto que trae. Pero está bien, si lo quiere hacer, está bien. Lo que está mal es que lo haga sin tomar en cuenta todos estos detalles históricos Claro. que están antes, ¿no? Esa es la parte que yo veo mal. Y porque genera división. Eso es lo que más Exacto. preocupa, ¿no? Porque si queremos ser un país libre, realmente libre de racismo, de intolerancia, pues debemos de conocer más nuestra historia para que realmente ya desaparezca de nuestra mente esa idea errónea, como bien lo decíamos, de que pues no me has pedido perdón, ¿no? Y cuando pues eso ya pasó hace muchos años, ¿no? ¿Por qué nos tiene que afectar ahora? Exactamente. Sí, basta con la intolerancia. Yo tengo intolerancia a la lactosa. Bueno, pero tú ya de nacimiento naciste así, don Cerrado. Claro, y por supuesto mencionábamos hace un rato una parte importante de la historia, ¿no? Y dentro de ella lo que son las reformas borbónicas. Entonces, ¿qué son estas reformas? Muy buena pregunta. Si uno lee muchos autores, sobre todo modernos, sobre los motivos de que México se quiso independizar, no todo México, toda América se independizó de España, y siempre le echan la culpa a esas reformas borbónicas. Bueno, una reforma quiere decir un cambio. Se cambió algo. Y si no estaban de acuerdo los americanos, o la gente que vivía en México, en Argentina, en Chile, en Centroamérica, es que lo que había antes, si estabas de acuerdo. Lo que te imponen ahora es lo que no. Entonces, si estás en contra de esa reforma, es porque iba en contra tuya. ¿Qué pasó? Hay dinastías en los reyes. Entonces, en el tiempo de la colonia hubo dos. La primera de los Austrias, en los cuales tú eras lo que querías ser. Eras español porque querías ser español. Y ahí es donde, por ejemplo, muchos, en la época de la conquista, donde muchas tribus y muchos pueblos indígenas le piden al rey ser súbditos de él. Órale. Y entonces se forma lo que se conoce como fundaciones místicas, porque como no se conoce cómo se fundaron esos pueblos, involucraban a algún santo. Entonces cada pueblo escoge un santo. Entonces encuentras aquellos pueblos que se llaman San Juan, San Salvador, San Luis, en fin. Y todos los que tienen un santo en el nombre es que tuvieron una fundación mística. Que es decir, el rey y la iglesia, que estaban juntos en una forma de gobierno en aquella época, dicen: estoy de acuerdo con esta gente. Y entonces su patrono va a ser San Francisco de Asís, en Cuexalan, Puebla, ¿no? Entonces es Cuexalan de San Francisco y así. Entonces empiezan esos nombres, infinidad de nombres que después lo fueron cambiando. Algunos han cambiado y le han quitado el santo, por cuestión de decir, ¿por qué voy a obligar al que no cree en el santo a que lleve su nombre? Y otros han decidido seguir con él. Entonces ahí es donde decían los austrias: tú quieres ser. Entonces te hago. El problema es que pues al mismo tiempo eras mexicano, por ejemplo, porque eras parte del Reino de México, y eras de la provincia de Puebla, y entonces eras al mismo tiempo poblano mexicano. Sí. Chile mole con pozole. Exacto. Porque es lo que tú querías ser. Exactamente, es lo que querías. Y era así de fácil solicitar el permiso. Por ejemplo, don Cerradón, que ahorita solicite ser español. Bueno, claro. Ahorita ya no se puede Ya hacer no se tan puede, fácil, ¿no? hay un chorro de papeleo, ¿no? Pero en aquella época sí, porque eran territorios nuevos para España. Y a ellos, bueno, Lo que les quería el rey convenía es- tener sí. gente a su lado. Claro. Y más en esos y más, territorios, ¿no? Y a la gente le convenía porque ya estaba en paz. Y porque venían reglas claras. Claro. Tu territorio llega hasta tal lugar y vas a tener, por ejemplo, los pueblos indígenas que tuvieron tenían una franja de terreno que no era de nadie, era de todos los indígenas de ese lugar.
Y entonces ahí trabajaban, cultivaban y hacían sus cosas y les convenía porque estaban en paz. Claro. Era una forma, era la gran ventaja era la paz. Ahí entraban. Cuando vienen las reformas borbónicas, cambian. ¿Qué quiere decir? Que en vez de ser los Austria en España, entran los Borbones, que son los que todavía están ahí. Y los Borbones, en vez de decir, vas a ser español porque quieres ser español, ¿sí?, te dicen no. Vas a ser español porque tienes que ser español porque naciste en territorio español. O eres hijo de un español. Y eres mexicano porque naciste en el Reino de México. O eres veracruzano porque naciste en la provincia de... No porque quieras o no quieras, sino porque debes ser. Claro. Y entonces las leyes se empiezan a modificar del que quieres al que debes. Y entonces pues se vuelven más duras. Y recaudar más dinero para España que necesitaba, tenía muchas guerras. Y eso incomoda a los de aquí. Porque entonces hubo un cambio ahí en la forma de llevar las leyes y todo. Y obviamente... si todo es porque tienes que ser español, pues los españoles son los que van a dominar. Entonces todos los puestos importantes de decisión eran de españoles de allá, de la península ibérica. Y todos los de acá, pues decían, oye, ya no tenemos forma de... Esas reformas borbónicas que se manifestaron en todo, generaron mucha inconformidad en la gente y por eso la gente se movió a la independencia. Y precisamente hablando de ello, ¿qué otros hechos causales fueron los que provocaron la independencia? Lo más importante que provocaron fue que España fue conquistada por los franceses, por Napoleón Bonaparte. Entonces Napoleón invade España con el pretexto de atacar a Portugal, pero de una vez ya que llegó allá se quedó con toda España y dijo, órale, esto es nuestro. Y los americanos dijeron, nosotros no franceses ni de chiste, o sea, no vamos a ser franceses nunca, vamos a seguir siendo españoles y a ver los franceses cómo le hacen, ¿no? Entonces esta parte fue la primera rebeldía, fue porque allá en España estaban conquistados por... El rey estaba en la cárcel. En Bayona, un pueblo francés, una cárcel de un castillo, una jaula de oro, pero no podía salir a dar la vuelta. Estaba prisionero por los franceses, por Napoleón. Una prisión domiciliaria. Exactamente. Y un hermano de Napoleón era el que gobernaba España. Entonces todos los de aquí dijeron, no. Podemos hacer lo que quieran, si quieren me vuelvo mexica. Sí, pero francés no, para nada. Y eso fue parte de lo que la gente empieza. Oye, si mi rey está preso, ¿quién manda? Yo hice un juramento cuando fundé esta ciudad de fidelidad al rey y a España. Bueno, pues España sigue, pero pues el rey no me gusta porque el rey es francés. Es francés. ¿Y qué hicieron los que estaban aquí? Empezaron a querer hacer sus juntas de gobierno y fue cuando empezaron a hablar de independizarse justamente de España. Después los españoles corrieron a los franceses, pero ya las gentes aquí estaban y empezaron a conspirar y todo para decir vamos a independizarnos de España, ¿no? Ese fue el empiece. Claro, y bueno, vamos a continuar con esta charla tan amena que nos nutre de mucha información acerca de la historia de México. Quédate con nosotros, esto es Ser Arte. Y bien amigos, ya estamos de regreso en tu programa Ser Arte. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde Córdoba, Veracruz a través de TVO, Canal 80 en Sistema Digital, todos los miércoles en punto de las 8 de la noche. Y te recomiendo que no te pierdas ninguna publicación y cartelera que vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales. Búscanos como Ser Arte TV. También recuerden amigos que Ser Arte es una producción más de Audio Sac Records, estudios de grabación profesional porque tu música lo merece. Y bueno, continuando con esta charla acerca de la historia desconocida de México con el maestro Ernesto Rivera, ya habíamos mencionado un poco acerca de pues lo que fue la independización de varias civilizaciones, ¿no? Dentro de lo que es México, la fundación de México. Y bueno, algo que tenía yo una duda es de qué forma impacta este pensamiento y esta cultura que ya se tenía antes en esta división de ideas entre los estados del norte y los estados del sur. Muy bien. En el centro, en el sur, había más cultura, civilización más sedentaria. Había construcciones, había ciudades. En el norte no tanto.
Las ciudades eran más pequeñas, las distancias eran más grandes, tenían menos actividades culturales diferentes, eran más nómadas, tenían otro nivel cultural en la parte del norte. Cuando es conquistado toda esa región, es más fácil a gente que tiene una cultura diferente, menos arraigada, manifestarle la nueva cultura que traen los que conquistaron, que es lo que pasa con los españoles. Por eso se siente un poco diferente la forma de pensar de la gente del norte que la gente del centro y sur de México, donde sí había culturas y culturas muy, muy importantes, y es más difícil quitarse la cuestión cultural. Y hay que decir otra, la gente del norte, por ejemplo, nunca fueron México. Su territorio jamás se llamó México, se llamaba de otra forma. Con la jura, que todos tienen su fecha, se vuelven mexicanos porque quisieron ser mexicanos. Así como los tlaxcaltecas en su momento quisieron ser españoles, también en un momento pidieron ser mexicanos. Los de Nuevo León, los de Baja California, los de Yucatán, ellos decidieron, vamos a pedir ser mexicanos por medio de la jura, esa ceremonia de la jura, que es importante para decir, por primera vez, los de Monterrey pertenecen al territorio mexicano y se sienten mexicanos con esta ceremonia, jurando ante el 3 documentos, el Plan de Iguala, los Tratados de Córdoba y el Acta de Independencia. Entonces se vuelven mexicanos. Y de ahí para ahorita son mexicanos, ¿no? Sí, seguimos siendo mexicanos. Eso hay que festejarlo. Claro que sí. Hablando de precisamente de estos festejos, de estas fiestas, estamos ya cerca de esas grandes fiestas de los bicentenarios de nuestro México, maestro. Cuéntanos un poquito de eso. Pues nada, que aquí lo que se trata es de que festejemos realmente, y la idea principal es hacerlo de abajo hacia el gobierno, del ciudadano. Si a ustedes les gusta el ajedrez, bueno, pues hagan un torneo de ajedrez para conmemorar cualquiera de las 5 fechas, cualquiera de las 5. Si les gusta grabar música, bueno, hagan un disco especial para el bicentenario. El que le guste las carreras, pues hagan una carrera. El que le guste la pintada. A los que nos gusta la cata del mezcal, pues vamos a hacer 5 pandas. No, eso va a ser un gran festival, maestro. Ahí usted me invita. Me invitas. Ya está, yo pongo el pomo. Velo nomás. Vamos a ver las calidades que hay, ¿no? Todo podemos hacer. Catas de café. Estamos en un lugar cafetalero, pues se pueden hacer muchos eventos de café relacionados con el bicentenario, de todo tipo, poesía, libros, lo que se quiera, y que no necesitamos que venga alguien y nos diga, oigan, vamos a arrancar los festejos tal fecha. No. Ya empecemos nosotros a hacer esto que estamos haciendo ahorita, ¿no? Yo creo que esa es una muy buena idea, maestro, porque siempre hemos estado acostumbrados a que venga alguien. Así es. Y nos diga, hay esto, vamos a realizar estas otras actividades. Yo creo que es una muy buena propuesta la que nos está invitando el maestro Ernesto Rivera, de que nosotros con nuestros propios medios, con nuestros propios gustos, con la expresión artística que nosotros queramos, podamos festejar estos bicentenarios. Y que no esperemos a que vengan dependencias privadas o dependencias de gobierno, como lo dice usted, maestro, para empezar a festejar nuestro bicentenario, sino que lo hagamos porque somos mexicanos, porque somos orgullosos de este hermoso país lleno de una riqueza cultural, maestro, súper enorme. De hecho, ¿y qué festejamos en el bicentenario? Vamos a festejarlos. ¿Con qué? Es todo lo que explicó ahorita, ¿verdad? Claro. Ay, don Cerrado, pues ¿dónde estaba? Seguramente vienes medio cruzado, ¿verdad? Es que ya quiero pasar el festejo. No, vamos a festejar. Pero antes del festejo hay que conocer toda la historia, don Cerrado. Sí, hay que generar. De hecho, estamos invitando la parte de los que nos gusta la historia. Ya vinieron este año 16 historiadores importantes, especialistas en la trigarancia, en todo esto que les he platicado. No es porque yo me lo haya inventado, ellos lo dijeron en esa reunión. Tienen intención de venir el año que entra, tienen la intención de venir en el año 21. O sea, ellos ya están trabajando en eso, van a hacer publicaciones, van a dar pláticas, y son historiadores reconocidos de nuestro país, de diferentes lugares. Bueno, pues esa es una actividad importante, ¿o no? Pero puede haber muchas, ¿sí? Y algo importante,
tengo yo en mi poder, porque me dio un amigo, los festejos de la Fundación de Córdoba de los 300 años de la Fundación. Wow. Y hubo carreras, hubo poemas. ¿Saben qué eran los premios? ¿Qué era? 3 listoncitos. Órale. Listones de papel. Decía primero, segundo y tercer lugar. Wow. Entonces la gente iba a competir por el gusto Y por el amor. y de competir por su ciudad, porque estaban festejando, y se iba a guardar un pedazo de papel que habían hecho los mismos que organizaron el evento. Órale. En aquel entonces pues, había presupuesto muy, muy bajo, y lo único que gastó así el ayuntamiento fuerte fue en imprimir todo eso que hicieron los ciudadanos. Hubo un cuate que se juntó, por ejemplo, y juntó 300 gentes, uno por cada año, hicieron un coro, una canción. Órale. Wow. Con 300 gentes ahí que podría haber. Bueno, pues puede haber 200 en el coro, puede haber 1000 cosas, o sea, lo que se ocurra, y que cada quien vea la forma de llevarlo a cabo, porque puedes poner un premio muy grande y a lo mejor viene alguien que ni le interesa la historia de Córdoba, se gana el premio y se lo lleva, ¿no? Claro. Mejor que se queden en nuestra ciudad. Sí, mejor que se quede aquí. O en nuestros estómagos. Eso. Que se arme la tamaliza, ¿no, Cerradón? Sí, eso. Es algo importante, comida, ¿no? Por ejemplo, en gastronomía, generar platillos nuevos, lo que quieran, te puede hacer mucho, y no se necesita hacer algo más de lo que normalmente ya hacemos. La gente que le gusta pintar, pinta, que le gusta escribir, escribe. Entonces, esa es la idea. Vamos a trabajar en ese sentido. Y lo que sí, vamos a escuchar y a preguntar a los que saben, ¿no? Si los vamos a tener aquí en la ciudad, pues vamos a aprovechar. Eso sería muy bueno, maestro, que nos compartiera, y nosotros vamos a también estar compartiendo en nuestras redes sociales esa conferencia, esos me imagino que van a ser días de conferencia en los que van a venir grandes historiadores como usted, maestro. Gracias. Grandes conocedores de la historia de nuestro México, y nos gustaría mucho que nos compartiera esa información para que, pues así como nosotros estamos enriqueciendo nuestro conocimiento, más personas puedan conocer la historia jamás contada, ya lo bautiza así. No, está bien. Porque es importante, maestro. Hay muchísimas cosas que nos quedamos con lo que está en la punta del iceberg, pero jamás conocemos el sustento, el inicio y la real historia. Sí, no te lo enseñan en la escuela, la verdad. Es la verdad, Exacto. es la verdad. No lo quería yo decir, pero ya don Cerrador aquí ya se echó la soga al cuello. No, es verdad, es una historia oficial donde es igual para todo el país, y no puede ser así. La mexicanidad quiere decir que estamos unidos porque amamos a México aunque seamos diferentes. Nuestro punto de unión es México, y eso es mexicanidad. El reconocer que somos diferentes los de Chihuahua con los del Sotavento, ¿no? Pero somos mexicanos, Claro, y vamos claro, a festejarlo juntos, ¿no? Maestro, nada más por última pregunta, recuérdenos nuevamente cuáles son los bicentenarios que vamos a estar celebrando. En febrero, el 24 de febrero, tenemos la promulgación del Plan de Iguala. Luego tenemos uno que es local, el 21 de mayo, que es la batalla de la Casa Quemada. Luego tenemos la firma de los tratados de Córdoba, que es el 24 de agosto. El 28 de septiembre tenemos la firma del Acta de Independencia, nuestra acta de nacimiento como país. Y luego cada ciudad tiene sus propias juras por la independencia. Veracruz es el 6 de noviembre, Orizaba es el 30 de noviembre, México capital es el 28 de octubre, pero Córdoba, Veracruz la tenemos el 22 de diciembre. Entonces sería nuestro quinto bicentenario. Con esa ceremonia de jura, la institución que gobierna la ciudad deja de ser hispana y se vuelve mexicana. Entonces tenemos pachanga para febrero, para mayo, Para todos. Y somos re buenos para las pachangas, ¿verdad, maestro? agosto. Uy, Tú no, dime dónde y yo voy. No, y en septiembre tenemos varias, ¿no? Sí, bastante. Maestro, muchísimas gracias de verdad por haber estado en esta su casa, Hacer Arte, en este programa de corte cultural, artístico, histórico, porque es parte del arte de nuestro país. Muchísimas gracias de verdad Gracias a ustedes. por aceptar nuestra invitación. Y bueno, maestro, la última pregunta es: ¿dónde lo podemos encontrar en redes sociales para precisamente poder compartir estas grandes conferencias? Bueno, Ernesto Rivera Pernía en el Face es el que donde subo constantemente todo lo que
lo que quieran, con gusto ahí me pueden localizar. Y ya alguna pregunta ya más concreta, tempanchucane@gmail.com es el correo electrónico. Va a estar apareciendo en la pantalla, maestro. Gracias, para que ahí me puedan escribir alguna consulta y con gusto les pueda comunicar. Y la invitación cuando vengan estos especialistas es que no todos piensan igual, ellos... Va a estar buena la controversia ahí. Uno dice un tema y todos los demás lo cuestionan. Ok, Sí, va a estar muy Y bueno. uno de testigo ahí medio. Sí, viendo la pelea. Muy bien, maestro. Entonces, para despedirnos, la última pregunta es, para usted, ¿qué cosa es ser arte? Ser arte para mí es crear algo. La Algo. creación. Lo que quieras. Agarrar algo y hacerlo mejor, o de la nada hacer algo. Lo que quieran. Eso es arte. Muchas gracias, maestro. Así que es que ya saben, amigos, los invitamos a crear historia precisamente y a nutrirse de toda esta historia que desconocemos. Y bueno, hemos llegado al final de este programa, pero recuerden que se transmite todos los miércoles en punto de las 8 y esto es Ser arte.